Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. El Sikyun inaugura el nuevo Museo del Tíbet de la Administración Central Tibetana. Nancy Pelosi testifica sobre los abusos de los derechos humanos por parte de China en la audiencia de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China. La Casa del Tíbet Brasil inaugura una exposición de tankas tibetanas. El oficial de defensa en la Unión Europea participa en la reunión virtual de la campaña de adopción de una ciudad. El representante Aria agradece al Parlamento de Japón por la resolución sobre el Tíbet. El representante Kelsang Yalsen participa en seminarios sobre budismo y cultura tibetanos en Taiwán. Se proyecta Leave Your Fear Behind en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. El miércoles de la semana pasada, el Sikyun Pempa Tseri inauguró formalmente el nuevo Museo del Tíbet, uno de los extensos proyectos emprendidos por la Administración Central Tibetana. En la ceremonia inaugural, el Sikyun elogió al anterior Kashag y al ex Sikyun Dr. Lobsang Sangye por la exitosa finalización del museo y también destacó la guía y el liderazgo visionario de su santidad el Dalai Lama en todos nuestros logros y trabajo sobresaliente. El Sikyun también aseguró a los tibetanos de todo el mundo que su santidad goza actualmente de buena salud. 다리 변화로 용의 표시니 마이네리 전주나 용의 표시 마이네리 되게 사물이야 다 카세브체체 가샤기 겐키부터는 슈에지 가린스나 진흥 콘스 장고 침부초 안데찰이야 구수 대탕 아니베테 구틀르체체 도시니 슈유체체디 세브체 다른직 슈에 도와청송. La Calon del Departamento de Información y Relaciones Internacionales, Norsi Dolma, enfatizó que el Museo del Tíbet es la puerta de entrada a la lucha política del Tíbet y la presentación sin censura de la verdadera situación dentro del Tíbet. El proyecto se inició en 2017 con el objetivo de difundir al mundo la historia sin censura del Tíbet, además de preservar el patrimonio cultural del Tíbet. Los Calons, la vicepresidenta Dolma Tsering, parlamentarios, representantes y directores de ONG tibetanas con sede en Dharamsala estuvieron entre los invitados a la ceremonia de inauguración. In this new Tibet Museum, we have 10 different permanent sections, which includes Introduction to Tibet, History and His Holiness Life and Legacy, then Invasion section, Resistance, Escape, Exile, Contemporary Tibet, Environment and Being Tibetan. And then we also have one section on temporary exhibitions. Right now the exhibition which we showcase in that section is exhibition on the Tibetan national flag. So in this section we are in future we are going to plan like a temporary exhibition every 3-6 months, as well as this space will be used to host the other Tibetan and non-Tibetan who want to showcase their exhibition in art, for photographs and installation. And then we have also documentary screening hall where we are going to screen Tibet documentary every day at 3 p.m. and we'll also host a Tibet awareness talk series every week. El jueves de la semana pasada, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, testificó en una audiencia celebrada por la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. La presidenta Pelosi declaró que los Estados Unidos y la comunidad internacional saben la verdad sobre las graves violaciones de los derechos humanos y el genocidio de los uigures, tibetanos y hongkoneses por parte de China, y que si no hablan en contra de China por tener intereses comerciales, entonces pierden toda la autoridad moral de hablar en contra de las violaciones de los derechos humanos en cualquier otro lugar. El jueves de la semana pasada, la Casa del Tíbet Brasil celebró la inauguración de la exposición de tankas tibetanas. A la ceremonia asistió la señora Liné Torres, secretaria de Cultura de la capital de Sao Paulo. La exposición de tankas es la primera actividad presencial de la Casa del Tíbet Brasil desde el inicio de la pandemia y el confinamiento en marzo de 2020. La exposición de tankas tendrá 15 días de duración y concluirá el 17 de febrero de 2022 e incluye 2 retiros de arte y talleres dirigidos por el artista del Himalaya, el señor Gawan Lodai, quien también es el curador de las tankas de la exposición. El oficial de defensa en la Unión Europea, Rinzing Gongkang, participó en una videoconferencia para discutir las posibilidades de revivir la campaña de adopción de ciudades existente en otras partes de Europa y el mundo. El responsable de defensa de la Unión Europea fue invitado por el señor Jean-Louis Joliot, alcalde de Salles-sur-Garonne, un municipio del sureste de Francia.
La campaña de adopción de ciudades fue iniciada por el señor Haliwa en colaboración con France Tibet, un grupo francés de apoyo al Tíbet. La campaña tiene como objetivo obtener el apoyo de la preservación de la identidad y la cultura tibetanas y atraer el enfoque y la atención internacional a la situación real en el Tíbet. El representante, el Dr. Tsewang Gyalpo Arya de la Oficina del Tíbet en Japón, expresó su profunda gratitud a todos los miembros del Parlamento de Japón por su apoyo para condenar las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen comunista chino en nombre de todos los tibetanos y el pueblo de las regiones ocupadas. A raíz de la resolución del Parlamento aprobada recientemente para condenar a China por la grave violación de los derechos humanos en el Tíbet y otras regiones ocupadas, el Grupo Parlamentario de Todo Japón para el Tíbet celebró su reunión ejecutiva el lunes de esta semana en la sala de conferencias del Parlamento de la Cámara Baja en Nagatacho, Tokio. El señor Ishikawa Kimasa del Partido Liberal Democrático ha sido nombrado el nuevo secretario general del Grupo de Apoyo Parlamentario de Japón para el Tíbet. Expresó su sincero esfuerzo por mantener el foro vibrante en la medida de sus posibilidades. El señor Shimomura Hakamun, presidente del Grupo Parlamentario por el Tíbet, dio la bienvenida a los miembros ejecutivos y representante Arya y reexplicó la reciente resolución para condenar la violación de los derechos humanos. Alrededor de 19 miembros del Parlamento y sus representantes asistieron a la reunión. Representantes de Super Samga, una asociación de monjes japoneses, visitaron la oficina del Tíbet, Japón, y se reunieron con el representante, el Dr. Tsewang Gyalpo Arya. Presentaron una declaración escrita de la asociación expresando su solidaridad con los tibetanos en el Tíbet que sufren bajo el brutal régimen chino. El representante, el Dr. Arya, agradeció a los invitados de Super Samga y apreció su preocupación y apoyo en este momento crucial. El representante Kelsang Gyaltsen participó en una serie de conferencias y discusiones organizadas por la Universidad de Taiwán y el Instituto de Paz de Taiwán, hablando sobre los abusos de los derechos humanos en el Tíbet y el conflicto sino-tibetano, a finales del año pasado. El representante Kelsang Gyaltsen participó en varias actividades, incluida la inauguración de un nuevo monumento dedicado al séptimo Chankyar Rinpoche. Se reunió con los líderes religiosos de la Asociación Cristiana de Taiwán y asistió a una exposición sobre budismo tibetano, las pinturas de Tankas y las ruedas del Dharma en el condado de Jilan. El Tibet Group, con sede en Suiza, proyectó el documental del exprisionero político tibetano Don Guanchen titulado Dejando el miedo atrás, Leaving Fear Behind, por su título en inglés, en la Casa Internacional de Asociaciones de Ginebra el mismo día que se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing de 2022. La proyección fue seguida por una sesión interactiva de 1 hora con el cineasta. Al evento se unieron el copresidente del Grupo Parlamentario Suizo por el Tíbet, Nicolás Belder, y el consejero de Estado y miembro del Grupo Parlamentario Suizo para el Tíbet, Carlos Sumaruga. En reconocimiento a su trabajo incansable en defensa de las voces reprimidas de los tibetanos en el Tíbet, Don Guanchen recibió varios premios internacionales de prestigio, incluido el Premio Internacional a la Libertad de Prensa. Fue nominado para el Premio Nobel de la Paz 2022 a principios de esta semana. Varios tibetanos de todo el mundo protestaron contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Tibetanos y simpatizantes del Tíbet en Canberra y Auckland realizaron una protesta frente a la Embajada y el Consulado General de China respectivamente para resaltar los abusos contra los derechos humanos cometidos por el Partido Comunista Chino contra los tibetanos, los uigures, hongkoneses, taiwaneses, practicantes de Falun Gong y ciudadanos chinos. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.